Gloria a Dios. Génesis 26, versículo 12, dice así en el nombre de Jesús: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, porque para cosechar hay que sembrar definitivamente. Y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, porque esa es la bendición que le llega a los hijos de Dios, una bendición que enriquece y que no añade aflicción de espíritu ni tristeza con ella. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, de modo que los filisteos le tuvieron envidia. Ay, cuidado con los filisteos envidiosos, ¿verdad? Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Abimelec era rey de los filisteos: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de, porque no es fácil, ¿verdad? No es sin oposición, diciendo: el agua es nuestra. Ay, el enemigo no le gusta compartir. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Era pozolero a lo mejor, ¿verdad? Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en su tierra. Oremos al Señor en esta hora, amada iglesia, que Dios nos ministre conforme a su bendita palabra. Señor, gracias por la grande bendición que nos da de estar aquí celebrando 23 años, Señor, de bendición, de victoria, de milagros, de proezas, Señor, de sanidades, de grandes obras que usted ha hecho en esta hermosa congregación. Padre, queremos, Señor, que este aniversario conduzca, Señor, hacia algo aún mayor, hacia un avivamiento aún cada vez más grande, Señor. Por lo que le pedimos que esta palabra, Señor, abra nuestra mente y prepare nuestro corazón para la nueva etapa que venga en esta amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Y quiero hablarle con todo mi corazón, amada iglesia, esta palabra que Dios ha puesto en mi vida para este primer día, porque gracias a Dios mañana tenemos otro día más para gozarnos. Ayer veníamos viendo los videos y ya hasta en el asiento del avión, Matías y yo empezamos ahí, nos salió lo norteño también. Y nos veníamos gozando, ¿verdad? Hubiésemos querido estar aquí, compartir ese momento, pero bueno, ustedes ya llevan un día de fiesta, ¿verdad? Así que hay que aprovechar esos momentos especiales. Y quiero predicar ese sermón que Dios puso en mi corazón, titulado Pozos Abiertos. ¿Cuántos quieren un pozo abierto en su vida? Amén. Pozos abiertos. Hermanos, Isaac, hijo de Abraham, cargaba sobre sus hombros el peso de la más grande promesa que ha existido en la historia de la humanidad. Y me refiero no solo al nacimiento, constitución de una nación tan grande e importante como lo es Israel, a la cual sabemos por la palabra de Dios que debemos de honrar, sino por la promesa de un Salvador universal, nuestro Señor Jesucristo, que nacería de esa simiente, de esa nación noble y poderosa, para traer una oportunidad de redención a todos y cada uno de nosotros.
Si se le hace grande la responsabilidad que tiene usted en su vida, imagínese la responsabilidad que tenía Isaac sobre sus hombros. Porque no tenía otros hermanos. No había quien echarle la responsabilidad, ¿verdad? No había otra persona que pudiera ser determinante en esos primeros momentos de la nación de Israel, como lo era la vida de este hombre Isaac. Sin embargo, habían pasado 50 años aproximadamente desde la muerte de Abraham, en el punto de esta historia que leímos de Isaac, y aunque esa promesa de bendición seguía viva, seguía resonando en la mente y en el corazón de Isaac, el panorama o proceso para llegar a la meta no se veía del todo claro, ni tampoco se veía todo el panorama positivo ni favorable. La Biblia nos dice que Isaac y toda su familia ya vivían en la tierra de Canaán. Dios había llevado a Abraham, lo sacó de su tierra, de su parentela, lo llevó por una travesía de muchos kilómetros hasta llegar a Canaán, establecerlo y constituirlo y prosperarlo en esa tierra en la cual nació Isaac. Sin embargo, vemos que en estos momentos de la historia de Isaac y su familia, la tierra pasó por un momento difícil de hambruna, por lo que Isaac y su familia tuvieron que descender nuevamente a Gerar, a tierra de los filisteos. Y hermano, esto aparentemente era un enorme retroceso de cara a la promesa de una vida próspera y bendecida, de tener un territorio y de constituir una nación tan grande y numerosa como el Señor había prometido a Abraham. Pero hermano, debemos de tener algo bien claro en nuestra mente, y ese algo es que en cada momento, circunstancia, pasaje, capítulo de nuestra historia, Dios tiene un grande propósito. Dios quiere enseñarnos algo a través de cada acontecimiento, y debemos de confrontar los retos de nuestra vida no con una mentalidad negativa ni con una actitud de derrota, sino enfocados en la promesa y en la palabra de Dios, y creyendo en cada una de esas declaraciones que han sido hechas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y por supuesto sobre nuestra congregación. Tierras, pastos verdes, ganado, éxito. Y de un momento a otro, Isaac tiene que descender de nuevo a la tierra de los filisteos, abandonar su tierra, abandonar su lugar donde se encontraba cómodo y prosperando. Se ve forzado a trabajar y tener que reconstruirse de nuevo. Hermano, a veces estos procesos de reconstrucción en nuestra vida son más que necesarios. Hay veces en los que la bendición y la abundancia nos empieza a poner tan cómodos que comenzamos a olvidarnos la importancia de seguirnos esforzando para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas y llegar a la promesa que Dios hizo a todos y cada uno de nosotros. Recuerde, hermano, cada vez que tenemos que reconstruir, no es un proceso de desviación, no es alejarse de la meta, no es alejarse de la visión, no es alejarse del llamado. Cada vez que tenemos que descender a Gerar, es un valle de aprendizaje, es un valle de reafirmación, es una oportunidad para reenfocarnos en lo que de verdad es importante, para reenfocarnos en lo que de verdad tiene sentido para nuestra vida. Descender a Gerar es reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el propósito de Dios detrás de esta circunstancia? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda? Es reevaluarnos. ¿Cómo está siendo mi compromiso, mi desempeño, mi entrega, mi entusiasmo, mi fe hacia la promesa de Dios? En tierra extraña, Isaac nuevamente comienza a trabajar la tierra, porque lo que menos hizo este hombre fue victimizarse y comenzar a dudar de las promesas de Dios. No, dijo: si tengo que trabajar de nuevo, Dios me dio 2 manos, 2 piernas,
tengo mi vista bien, mis oídos bien, tengo energía, tengo fuerza, como dijo Caleb, ¿verdad? Todavía con estos 80 y pico de años tengo el entusiasmo y tengo la determinación de trabajar lo que sea necesario para ver esa promesa cumplirse en medio de mi familia. Es que de Dios es darnos la promesa, pero del hombre es hacer la labor. Desde el Edén, decíamos ahorita, Dios creó un huerto maravilloso para el hombre, pero era responsabilidad del hombre resguardar este huerto y trabajar la tierra. Por supuesto, es Dios el encargado de desatar las bendiciones, de desatar el caudal de gracia sobre nuestras vidas. Pero Dios derrama la bendición en el corazón que es trabajador, esforzado y valiente. La bendición del Señor no llega en la vida de aquellas personas que no tienen entusiasmo y determinación para trabajar y para servir. Como Pablo lo explicó en 1 Corintios, algunos son los encargados de la siembra, otros son encargados de labrar la tierra y de regarla, pero es Jesús, es Dios el que da el crecimiento. La fe, hermano, no anula el esfuerzo, la fe dirige el esfuerzo, la fe dirige el trabajo, la fe dirige la pasión, la fe dirige con determinación. Hay dos tipos de fe que podemos desarrollar como creyentes. Cuando estamos a la espera de una sanidad y de un milagro, de que se resuelva una circunstancia que no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestra mano, tenemos una fe pasiva en la que solo nos queda esperar la voluntad de Dios. Decir: Señor, aquí estoy, si es tu voluntad y tu propósito, sáname, renueva mis fuerzas, trae este milagro financiero, lo que tú necesitas hacer para mi familia. Pero cuando hablamos del llamado de Dios, no se va a cumplir la promesa si tenemos una fe pasiva. Señor, yo quiero todas esas bendiciones, pero no trabajo en la obra del Señor. Señor, yo quiero alcanzar esas promesas en mi familia, pero no oramos en casa. Señor, yo quiero vivir bajo la bendición de tu Espíritu Santo, pero no buscamos con deseo, con fervor y con pasión la diestra y la presencia del Señor. Hermano, la bendición no llega en la vida del creyente pasivo. La bendición llega, el llamado se cumple en la vida del creyente que dispone sus manos para trabajar con esfuerzo, con esmero y entusiasmo en la obra del Señor. Así que cuidado cuando diga: auméntame la fe, como lo hicieron los discípulos. Usted está diciendo: auméntame las fuerzas para trabajar, para servir, para vivir en tu reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Comienza a trabajar Isaac y comienza a cosechar, porque el trabajo trae resultados. Definitivamente el trabajo trae resultados. Quiere crecer, trabaje. Quiere prosperar, trabaje. Quiere desarrollar sus dones y su ministerio, pues trabaje. Porque los talentos no se desarrollan si escondemos la moneda allí sepultada en la tierra. Los talentos se desarrollan cuando empezamos a trabajar para multiplicar eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Comienza a trabajar, comienza a ser bendecido, crece su ganado, aumentan sus sirvientes, y lo que comienza a hacer Isaac es cavar pozos para obtener agua, porque para alimentar un avivamiento y tener un crecimiento definitivamente ocupamos los recursos necesarios, y no hay recurso más poderoso para impulsar la obra del Señor que el agua viva del Espíritu Santo, que cuando fluye en medio de nosotros transforma las vidas, los corazones, los dispone al llamado de Dios y a servir en su obra. Comienza a cavar, porque ve que está habiendo crecimiento. Pero sorpresa, hermano, porque Isaac comenzó por cavar los pozos que previamente había descubierto Abraham, su padre. Porque al igual que Isaac tuvo que pasar por Gerar,
Abraham, su padre, tuvo que pasar por Gerar en camino hacia Canaán. Y cuando Isaac se encontraba en esta circunstancia difícil, comienza a trabajar y vea que buscar los pozos de su padre era un acto simbólico a través del cual Isaac estaba buscando la reafirmación de su llamado y la reafirmación de sus promesas. Al buscar en los pozos que había cavado Abraham, su padre, Isaac estaba haciendo un acto simbólico ante Dios, donde preguntaba: Señor, ¿será que aún hay agua donde mis padres cavaron? ¿Será que aún hay bendición donde mi padre encontró la abundancia? ¿Será que aún está tu promesa viva, disponible para mí, para mi familia, en medio de esta tierra donde parece que no hay abundante bendición? Isaac no empezó por explorar tierras nuevas. Isaac no empezó por buscar nuevos pozos. Empezó por reafirmar los fundamentos de su llamado y de su propósito. Él ya tenía algo sobre lo cual construir. Él ya tenía algo sobre lo cual apoyarse. Él ya tenía algo sobre lo cual esforzarse. Él ya tenía algo sobre lo cual trabajar, hermano. En los momentos de retroceso, de crisis, cuando las cosas no van bien en la vida, tendemos a buscar nuevas soluciones, tendemos a buscar nuevos horizontes, tenemos a buscar una nueva solución a nuestros problemas y nos olvidamos del legado, de los cimientos que ya están puestos allí para que nosotros crezcamos, nos multipliquemos y avancemos en la obra de Dios. Así que Isaac va, busca los pozos de su padre y encuentra esa agua que había permanecido allí estancada, sepultada, inerte con el paso del tiempo. Y cuando descubre esta agua, Isaac se reafirma y dice: verdaderamente conmigo está la diestra de Dios. Verdaderamente en mi casa hay un propósito. Verdaderamente en mi casa hay un llamado. Nos olvidamos a veces de lo que Dios ya hizo en el pasado. En nuestra intensa búsqueda por tener algo todavía mejor, nos olvidamos que ya hay algo sobre lo cual construir. Hermano, un árbol no puede extender sus ramas hacia el cielo para sostener nuevo y abundante fruto si primero no profundiza en sus raíces. Y eso es lo que estaba haciendo Isaac. Él tenía fe. Dios, si me trajo esta tierra, Él me va a bendecir, como lo hizo con mi padre Abraham, como lo hizo en mi misma familia. Dios nos va a bendecir. Él no tenía dudas de que Dios lo fuera a bendecir y de que si exploraba nueva tierra, nueva agua y nuevos pozos iban a ser encontrados. Pero él dijo: si Dios me trajo aquí, es porque Él quiere reevaluarme, quiere probarme, quiere saber si yo soy capaz de ir hacia atrás en mi historia y tomar y retomar esos fundamentos de nuestra vida como nación de Israel y poder poner nuestra confianza y nuestro destino en las manos del Dios omnipotente. Esa es la importancia de cavar. No olvide lo que Dios ha hecho en su vida. No olvide lo que Dios ya ha hecho en su familia. No olvide lo que Dios ya ha hecho en su ministerio. No lo desestime porque está en Gerar. No lo desestime porque tiene que hacer algo diferente. Enfóquese en Jesús. Hay veces en las que hay que afirmar nuestra identidad como creyentes. Esta iglesia es una iglesia de naturaleza pentecostal que se basa en la experiencia viva de la agua fluyente del Espíritu Santo de Dios. Esta iglesia es una iglesia del nombre de Jesucristo que cree en la existencia de un solo Dios omnipotente, indivisible, que no comparte su trono y que no comparte su gloria con nadie. Esta es una iglesia que por años se caracterizó por ser una iglesia de impetuosa alabanza y de entusiasta adoración. Esta es una iglesia caracterizada por el fluir de la gloria del Espíritu Santo. Oh, si vamos a encontrar nuevos pozos. Oh, si vamos a cavar nueva tierra. Pero vamos a tomar este legado. Vamos a tomar esta promesa. ¿Cuántos alaban al Señor?
Aleluya. Isaac va y busca los pozos de Abraham, su padre. ¿Y cómo se encontró esos pozos? Sepultados, cubiertos por tierra. Los filisteos no querían que quedase nada de huella de que por ahí había pasado un hijo de Dios. De que al lado de ellos, en la tierra de Canaán, se encontraba una nación con un destino más grande, más fuerte y más poderoso. Eso es lo que la obra del enemigo quiere hacer con nuestro pasado y con nuestro fundamento. Quiere dejarlo sepultado, enterrado, oculto. Que cuando vienen las pruebas no nos olvidemos que hay una mano poderosa lista para suplir nuestras necesidades. Que cuando viene la prueba no nos acordemos de esas promesas tan grandes y hermosas que tenemos de parte de Dios para nosotros. El enemigo va a querer echar tierras de apatía, tierras de distracción, tierras de mundanalidad, tierras de contaminación, para sepultar todo atisbo, toda huella del fundamento de nuestra congregación. Pero he venido aquí en esta hora para recordarle al enemigo que en Tabernáculo de Vida no se va a sepultar el pasado, no se va a sepultar la historia, no se va a sepultar la promesa de Dios, no se va a sepultar el llamado de Dios, no se va a sepultar la palabra de Dios. Aquí se va a poner por enfrente la presencia de Dios en la casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mire, no es recordar con melancolía, ¿verdad? Traer a la memoria las cosas antiguas. Pero no es para estar, ay, antes había pastos verdes en Canaán. Ay, antes había abundante agua para el ganado. Ay, antes había abundante bendición para todos los que participaban en la casa. No, Isaac no fue a cavar los pozos con melancolía, sino con pensamientos de fe y de afirmación. Esto es como lo que hizo el acto profético que hizo el profeta Eliseo cuando tomó el manto de su maestro, el profeta Elías, y cuando comenzó a confrontar su llamado, se paró frente a las aguas del río Jordán, sacudió ese manto con firmeza y reclamó la promesa de su llamado al decir: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque ese Dios que ha bendecido en el pasado puede seguir bendiciendo en el presente, porque ese Dios que nos ha impulsado en el pasado va a seguirnos impulsando en el futuro, porque ese Dios que tuvo una palabra de bendición para esta iglesia va a traer palabra fresca, agua viva. Quitemos la tierra, destapemos los pozos, recordemos quiénes somos ante los ojos de Dios. Cuando Isaac abrió los pozos que cavó Abraham, no se detuvo allí, porque no estamos aquí para vivir del pasado. Él siguió trabajando la tierra, siguió explorando, siguió trabajando, esforzándose. Porque cuando reafirmó el llamado, imagínense el entusiasmo que hubo en la vida de Isaac cuando destapó esos pozos y dijo: conmigo está Jesús, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, que en esta tierra vamos a ser prosperados. Y esto es clave, hermano. La historia y los testimonios del pasado no son suficientes. Ay, cuántos años tiene contando el mismo testimonio a su familia. Por eso ya nadie le hace caso, porque solo le testifica lo mismo. Un Dios del pasado, un Dios que lo rescató en el pasado, un Dios que lo bendijo en el pasado, un Dios que lo edificó en el pasado, un Dios que lo transformó en el pasado, y ahora sus pozos están, estoy diciendo una palabra profética en esta tarde, ahora sus pozos están cubiertos, llenos de depresión, de ansiedad y angustia, llenos de dudas sobre su llamado. No, hermano, vamos a alimentar un nuevo avivamiento, vamos a encontrar nuevas aguas, vamos a redescubrir el llamado de Dios. Tiene que levantarse cada día buscando un nuevo testimonio.
una nueva experiencia. Hay que tener un sólido fundamento, pero también tener innovación, creatividad, visión fresca, perspectiva. Isaac no dejó de cavar, quería seguir descubriendo aguas vivas, quería seguir encontrando aguas fluyentes, no aguas apestosas y estancadas que alejan a todos por su mal olor, aguas que se antojan, aguas que se quieren beber, disfrutar y gozar en la vida. Él quería aguas, y es que entendió Isaac que él no podía solo esforzarse por su presente, que tenía que esforzarse por su futura generación. Él decía: yo quiero aguas para mí, pero quiero aguas para mis hijos. Yo quiero aguas para mí, pero quiero agua para mi descendencia. Yo quiero aguas para mí, pero quiero agua para mis futuras generaciones. Esa es la pasión, el espíritu que atrae avivamiento, el que no se estanca ni se detiene, el que no deja de explorar, el que no deja de creer, el que no deja de crecer, el que no deja de extenderse. Isaías 54:2. Viene palabra de Dios que le habla a una nación de Israel triste y decaída. Y viene el profeta y le dice: ensancha el sitio de tu tienda. Ahí andaban haciendo tiendas cada vez más pequeñas, buscando espacios cada vez más pequeños, afligidos por la circunstancia que se encontraban viviendo en el presente, alejados de la promesa y de la palabra de Dios. Y llega Isaías y le dice: ya fue suficiente, ensancha el sitio de tu tienda y extiende las cortinas de tus habitaciones. En otras palabras, le está diciendo: abre la perspectiva, la visión, el panorama. Deja de estar todo afligido, todo amargado. Extiende las cortinas, piensa diferente, tiene una nueva visión, recibe revelación nueva, recibe palabra nueva, recibe profecía nueva, recibe dones nuevos, recibe un nuevo llamado, recibe una nueva confirmación. Y luego me encanta aquí porque le dice: no seas escasa. Ay, ya me di fuerte. No seas escasa. Ya me imagino las ofrendas que traía Israel en ese entonces. Alarga las cuerdas y refuerza las estacas. ¿Ya ve? Crece, reafírmate. Crece, reafírmate, consolídate, porque si no nos consolidamos, ¿cómo crecemos? Quiere alargar las cuerdas de la tienda y no la reafirma. Ahí anda con la tienda para todos lados a ver qué hace, porque nunca está firme ni sólido en el llamado de Dios. Refuerza las estacas, refuerza tu fe, porque te extenderás y lo harás a la mano derecha y lo harás a la mano izquierda. Vas a extenderte en muchas y múltiples direcciones. No solo vas a un lugar, vas a tener impulso, vas a tener dirección, vas a tener un llamado que crece y se magnifica. Y tu descendencia, allí está la palabra que yo creo que motivó a algunos en Israel. A lo mejor algunos ya tenían 60, 70 años o tenían muchos años de historia. Y estaban allí medio preocupados por el futuro, pero cuando les dijeron: tu descendencia heredará las naciones, a lo mejor unos recobraron el ánimo y dijeron: voy por mi descendencia, voy por mi nación, voy por mi familia, voy por mis hijos, y habitará las ciudades asoladas. Porque un pueblo que es bendecido por Dios habita en las ciudades desoladas. Trae luz en medio de la oscuridad. Es sal en medio de la sociedad insípida. Tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que ampliar el horizonte.
Tenemos que trabajar por la promesa. Gracias a Dios por los pozos cavados hace 23 años. Gracias a Dios por las victorias y el fundamento con el cual Dios creó esta iglesia. Gracias a Dios por nuestras raíces. Gracias a Dios por nuestro llamado. Nunca lo olviden, mantengan esos pozos abiertos. Esta iglesia tiene llamado. Esta iglesia tiene propósito. Pero nuestra gran bendición no está en el pasado. Hay una promesa que aún no ha terminado. Hay una promesa que aún no se ha cumplido, y somos llamados aquí para trabajar, para acabar, para ampliar este legado por generaciones. Miraba ahorita a todos los pequeños orando y reflexionaba en que eso es algo que no suelo ver en muchas congregaciones donde he tenido oportunidad, por la gracia de Dios, de compartir su palabra. Pero miro a esos pequeños y pienso que ni siquiera nosotros, mi hermano Rubén, ni la hermana Cristi, ni la hermana Fabi, ni mi hermano, ninguno de nosotros éramos así, ¿verdad? Era el jueves de la oración y estaban, se levantaba el primero, ¡pum!, a perderse, el resto en fila, a jugar, a divertirse. Y reflexiono porque hay mucha crítica hacia las nuevas generaciones, pero veo evidentemente que en esta iglesia hay una promesa de legado, hay una promesa de herencia, hay una promesa de bendición para nuestros hijos. Veo a estos pequeños orando, clamando en el altar, levantando sus manos, pidiéndole a Dios bendición. Y me lleno de gozo, de entusiasmo, y digo, hay un futuro por el cual esta iglesia tiene que trabajar. Hay un futuro por el cual esta iglesia tiene que esforzarse. Hay un futuro por el cual cada uno de nuestros hermanos debe de estar firmemente comprometido. Porque el agua tiene que durar, el pozo tiene que durar. Tenemos que escarbar profundo para que el avivamiento bendiga la casa y todas nuestras generaciones. Cavaba Isaac, encontraban un nuevo pozo, y me imagino que, ahora sí, mi hermano Luis, por favor, los siervos veían un nuevo pozo y decían, porque este era en el desierto, hermano, no se le olvide, cavar pozos en el desierto, y hallaban agua fresca y decían, a descansar, hallamos un nuevo pozo. Y luego Isaac volteaba allá, dirigido por el poder de Dios, y decía, ahora cabemos en esa otra tierra. Porque un avivamiento tiene un crecimiento ordenado, dirigido por el siervo de Dios. El siervo de Dios dice en dónde tenemos que cavar, dónde hay que trabajar, hacia dónde el Señor le está guiando. ¿Y quién tiene que cavar los pozos? La iglesia. Así que estaba, mi hermano, cábele allí al pozo, ¿verdad? Y ya terminaba, y después Isaac ya encontramos nueva agua. A lo mejor unos estaban echando apenas el vaso de agua fresca. Muy bien, Luis, ahora por allá, creo que allá el Señor me guió para que haya un nuevo pozo. Y tenía que haber mucha gente involucrada para cavar esos pozos. ¿Algún otro hermano que quiera venir y apoyar al hermano Luis en cavar el pozo? Véngase mi hermano Miguel. Y le pasaba al hermano Luis al otro hermano, cábele allí. Y ya eran dos, ya como quiera pesaba menos el muerto, ¿verdad? Y después Isaac, allá hay otro pozo, allá atrás, hermano Miguel. Órale, alguien más que le ayude a los hermanos, órale. Alguien. Vaya, hermano Héctor, vaya, ya alcáncelo. No le va a traer la pala mágica allá a la mano. Alcáncelo. Allá, hermano Salomón, únaseles, usted que es buen constructor, órale. Caben el pozo juntos, allá pásele otra escoba. Y estaban allí, y ninguno estaba renegando. Hay otro pozo. Ay, Isaac que quiere más agua. Ay, este hombre ambicioso, este hombre que no tiene llenadera. No, estaban cavando con entusiasmo. ¿Dónde, Isaac? ¿A dónde vamos? ¿Dónde te dice el Señor que hay agua? ¿Dónde te dice el Señor que hay bendición? ¿Dónde te dice el Señor que hay victoria? ¿Dónde te dice el Señor que va a haber fluidez?
Gracias, hermanos, muy amables. Ay, yo ya acabé aquel pozo. Yo ya trabajé por 10 años, hermano. Le toca el pozo al otro, al que acaba de llegar. Está fresquito, está entero. Pues se va a perder esa agua. Se va a perder esa bendición. Gloria a Dios, porque en esta casa hay un siervo dirigido por la palabra de Dios, con visión, con ambición positiva, que quiere guiarnos y conducirnos siempre hacia ese propósito, hacia ese llamado y hacia esa voluntad de Dios. No se queje por trabajar y por cavar en el pozo. Venga a cavar con entusiasmo, venga a cavar con ánimo, venga a cavar con energía, venga, proponga. Pastor, ¿a dónde? Pastor, ¿dónde cavo? Pastor, ¿yo qué hago? Luego hay unos que se entripan de tanta agua. ¿Verdad? Como cuando estamos comiendo, ¿verdad? Y si es el restaurante, nos llevan tramposos, ¿verdad? El vasote de agua y el bonche de tostadas ahí para que nos llenen. ¿Y qué hacemos con el agua? ¡Bum! Y llega la torta, llega la parrillada y ya se entripó de pura agua. Ya nomás le cupo un par de tacos. Así es, el que no trabaja en la obra de Dios se satura muy pronto, se bloquea muy pronto, deja de tener visión muy pronto, y cuando se estanca, estorba el llamado de su familia, estorba el crecimiento de su ministerio. Hermano, no importa cuántos pozos se hayan abierto, tenemos que tener la voluntad y el gozo de seguir cavando cuantas veces y cuánto tiempo sea necesario. Jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, para cavar se necesita su energía. O va a seguir tomándose el agua del pozo que cavó su padre. Va a seguir entripándose del agua que cavaron sus padres. Jóvenes con energía, varones con energía, damas con energía. Volteen atrás, abracen el llamado, la herencia, pregunten cómo esta iglesia se formó, cómo esta iglesia se fundó, cómo esta iglesia se estableció. Escuchen los testimonios de los ancianos de la congregación, que le digan todas las veces que andábamos danzando y acabábamos bien empanizados, cuando estábamos apenas arreglando el santuario allá atrás, pero había júbilo, había gozo, había entusiasmo, había pasión por servir y adorar en la obra del Señor. No había alfombrita cómoda, calaban a veces. Duramos tiempo en el que no había una alfombra cómoda, pero había un altar lleno, bendecido por la gloria de Dios. Escuchen esas historias, por supuesto, como lo dijimos ahorita, no melancólicamente pensando, ay, ¿y eso en dónde está? No, con entusiasmo diciendo, vamos a encontrar nuevas aguas para que una experiencia todavía más grande sea experimentada en nuestra congregación y sea bendecida nuestra familia. Hermanos, ancianos de la iglesia, los honro. Estoy tan bendecido de conocerles a muchos de ustedes desde mi niñez, desde mi infancia, y por supuesto sé que hay tanta sabiduría en su corazón y en su mente para aconsejar y bendecir a esta nueva congregación. Pero no tengan miedo a lo nuevo, no tengan miedo a seguir cavando, no tengan miedo a seguir abrazando algo más grande y algo más poderoso de parte de Dios. Aún hay más pozos de agua que Dios quiere que abra esta iglesia. Aún hay más pozos de agua que Dios quiere que abran familia. Aún hay más pozos de agua que Dios quiere traer a cada congregación aquí, hermano. Sus hijos e hijas profetizarán. Y quiero decir esto con fe, con una palabra profética. Sus hijos e hijas profetizarán. ¿Cree que es coincidencia que estos pequeños estén aquí buscando el altar? ¿Que aquí suceda algo que no sucede en otras congregaciones? No,
Es porque Dios quiere ungir a esa generación para que profeticen su palabra en medio de esta tierra. Jóvenes, tendrán visiones, porque estoy convencido de que Dios tiene un llamado poderoso para todos y cada uno de ustedes. Y la agua fresca va a venir de esos jóvenes dispuestos a servir y trabajar en la obra del Señor. Ancianos van a tener nuevos sueños, van a tener nuevas metas, van a recibir revelación de lo alto. Aún hay agua, aún hay agua. Aún hay agua, aún hay pozos. Shikaria Baba. Cuando comenzaron los siervos de Isaac a cavar esa nueva tierra, a explorar, surgió agua, brotó agua. Pero cuando la bendición empieza a fluir, también aparece la oposición. Salió esa agua de un lugar donde los filisteos nunca habían excavado. ¿Y qué dijeron? Esa agua es nuestra. Ni habían trabajado por esa agua, pero se la querían llevar para sus familias. Así que comenzaron a cavar en Esec, porque Esec significa contención. Porque el enemigo no nos va a dejar cavar a nuestra conveniencia y descubrir a nuestro deseo. Va a poner oposición para intentar frenar el avivamiento que viene a nuestras vidas. Pero los siervos de Isaac prevalecieron. Y me imagino algunos siervos cavando y los otros peleando con los filisteos. Y continuaron, porque cuando el pueblo de Dios tiene un llamado y un propósito, no hay oposición que pueda frenar su crecimiento. Siguieron cavando y después llegaron al pozo de Sidna. Sidna significa enemistad. ¿Qué cree que hicieron los filisteos cuando llegaron a Sidna? Este es nuestro pozo, esta es nuestra agua. Pero Isaac y sus siervos permanecieron firmes confiando en la promesa de Dios y no se detuvieron allí. Cavaron en Esec, cavaron en Sidna, y cuando llegaron a ese último pozo, la Biblia nos dice que ya no encontraron oposición, porque cuando el enemigo ve que estamos determinados a no detenernos, a no frenarnos, a seguir trabajando cueste lo que cueste, se rinde y decide hacerse a un lado, al menos por unos años o por algún momento. Y cuando llegaron a Rehobot, Isaac vio este pozo, vio que no había oposición y dijo: este lugar se llama Rehobot. Rehobot significa lugares amplios, espacio amplio. En otras palabras, cuando llegó a ese sitio donde ya no había oposición, ni lucha, ni pelea, Isaac dijo: ahora ha llegado el momento de expandirnos, de crecer sin limitaciones. Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hermano, en el proceso de cavar, de esforzarnos, de buscar una experiencia fresca y diferente, el enemigo va a venir como un río impetuoso a intentar confrontarnos. No va a quedarse contento, no va a quedarse a gusto. Tal vez llegue enfermedad, tal vez lleguen circunstancias financieras difíciles y vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para conservar ese pozo, no a correr ni a salir huyendo, sino a quedarnos firmes creyendo en la promesa y en el llamado de Dios. Va a haber resistencia, va a haber oposición, pero cuando el enemigo se levanta como un río, el Espíritu del Señor levanta bandera en medio de sus hijos, trayendo la fuerza y la determinación necesaria para obtener la promesa y confirmar el llamado de Dios. Rehobot significa que aún hay espacio para que crezcas. Rehobot significa que aún hay espacio para tu familia, para los hijos de tus hijos, para tus hermanos, para tus padres, porque este lugar es amplio,
en este día. Rendirse, porque ha tenido que descender a Gerar de nuevo, por reencontrarse, redescubrirse, reforzarse, abrir las ventanas de su tienda, alargar sus cuerdas, extender sus habitaciones, terminarse a creer y a trabajar en el llamado de Dios. Pongámonos de pie en esta tarde. Quisiera hacer lo que siento en mi corazón en esta hora. Quiero pedir a nuestro pastor, a los ministros, los ancianos de la congregación, que pasen al altar y estén de frente a la iglesia. Y quiero pedir al resto de la congregación, todo aquel que tenga el deseo de unirse a esta visión y de cavar un nuevo pozo, póngase aquí de frente a nuestro pastor, los ministros, que podamos hacer una oración profética para su vida. Que el Señor haga fluir esa agua fresca. Alguien que desee trabajar, venga aquí, venga al altar, permanezca de pie frente a nuestro pastor. Si usted desea ser parte de este avivamiento, ser parte del cumplimiento de nuestra promesa, jóvenes, adolescentes, niños, adultos, todos aquellos de la congregación que quieran trabajar y servir. Alguien levante su mano ahí en su lugar. Diga: Señor, queremos reencontrar tu propósito. Reafirma, oh Señor, tu llamado. Cada una de las familias, de las almas que en este lugar hoy se disponen, oh Dios, para servirte, para creer. Tú has dado una promesa a esta iglesia, Señor. Tú has dado una promesa de crecimiento. Y hoy destapamos esos pozos del fundamento sobre el cual esta iglesia se construyó. Recordamos nuestra identidad en ti, Señor. Recordamos nuestro propósito. Recordamos el llamado que tú tienes para todos y cada uno de mis hermanos de esta iglesia. La promesa que tú tienes para todas y cada una de sus familias, Señor. Pero no nos queremos quedar en el pasado, sino que queremos abrazar, Señor, esa agua viva de un nuevo avivamiento que venga sobre todos y cada uno de nosotros. Señor, danos la fuerza para acabar nuevamente. Señor, danos el entusiasmo para acabar de nuevo. Señor, danos la fe para creer que debajo de esa tierra árida hay agua de bendición. Danos la obediencia para seguir la voz de tu llamado a través de nuestro pastor. Danos la disposición para trabajar en aquello que tú has puesto en su corazón. Padre, iglesia, levante su mano si usted cree que aún hay nueva agua. Iglesia, levante su mano si usted cree que aún hay agua viva. Hermano, levante su mano todo aquel que quiere una nueva experiencia. Y proféticamente declaramos una gloria eterna que desciende, que baja, que llena, que bendice la congregación.
Reciba la bendición de los ancianos de la iglesia. Hermanos, por favor, oremos por los miembros de la congregación. Profetice agua viva. Profetice agua fresca. Profetice pozos de bendición. Ábralos en esta hora con fe. Ábralos en esta hora con entusiasmo. Nueva agua. Nueva